Bueno, entonces, ¿cuál es el tema que vamos a discutir hoy, doctora Bueno, Pilar? hoy la idea es hablar sobre defectos refractivos y la idea que tenemos es que todas las personas que están con nosotros en vivo nos puedan hacer preguntas y podamos responderles con la mayor claridad todas sus inquietudes. Realmente, más que una charla, es poder crear esta conversación con los pacientes o con las personas que quieren saber acerca de los defectos refractivos. Ya tenemos personas incluso desde Caracas. Qué bueno, bienvenida, Sol. Qué gusto que estés escuchándonos. Esperamos un poquito porque la idea es hablar algo muy corto para explicarles qué son los defectos y ya empezar a responder preguntas. Como el doctor Tamayo nos decía al inicio, ya tenemos algunas preguntas que nos han llegado a nuestra página web, muy interesantes y muy importantes de responder. Empezamos entonces con la pequeña introducción o esperamos un poquito. No, de pronto contar muy rápidamente que Bogotá Láser es una institución que lleva 20 años trabajando la cirugía refractiva y por lo tanto es una entidad que perfectamente puede dar una charla sobre defectos refractivos, sus diferentes tratamientos, las diferentes opciones, absolver dudas. La cirugía refractiva, la cirugía de quitar las gafas o los lentes de contacto, es una cirugía que se hizo por primera vez en 1987. O sea, es una cirugía que lleva muchísimos años de trabajo, de práctica y de experiencia. Curiosamente, la primera cirugía se hizo en New Orleans en 1987 por una médica oftalmóloga que se llama Margaret McDonald y el paciente era colombiano. Colombiano gringo, pero colombiano. Muchos años después, la doctora McDonald lo mandó, él vino algo a Bogotá y lo mandó a que lo miráramos en Bogotá Láser. Y está perfectamente. Y era una córnea delgada y la cirugía fue cirugía de córnea delgada. Así que Bogotá Láser tiene toda la experiencia. La doctora Pilar Vargas, me permito presentarle, forma parte del grupo de oftalmólogos de Bogotá Láser, con entrenamiento con énfasis en cirugía refractiva, catarata y córnea. La doctora Pilar Vargas, tratados de queratocono, de presbicia, de miopía, de astigmatismos, de efectos refractivos, como todo nuestro grupo médico, y es la persona absolutamente calificada para la charla que vamos a dar a continuación. Doctora Pilar, a nombre de Bogotá Láser, bienvenida. Quiero darle las gracias por su disposición a gastar un poco de tiempo en nosotros y por el interno le estaré pasando algunas de las preguntas que me está dando, que teníamos ya en la página web. Adelante, doctora Pilar Vargas, muchas gracias además. Doctor, muchas gracias. Para mí también es un placer y un honor poder estar aquí con todos ustedes y, como dije al principio, poder hablar sin tener que usar un tapabocas. Hoy la idea es hablar acerca de los defectos refractivos. ¿Qué son los defectos refractivos? Son todas las alteraciones oculares que hacen que la imagen no se enfoque exactamente sobre la retina, produciendo entonces visión borrosa y distorsionada. Se sabe ya que aproximadamente un 40% de la población general tiene algún tipo de defecto refractivo. Hay varias clases de defectos refractivos. Los vamos a ir nombrando uno a uno. Empecemos entonces con la miopía, de pronto el más conocido. Los pacientes con miopía son pacientes que no ven bien de lejos. ¿Por qué no ven bien de lejos? Porque generalmente tienen un ojo más grande de lo normal
que hace que la imagen caiga antes de la retina, o córneas más curvas. La miopía aparece o se hace evidente en los niños o en adolescentes, y actualmente sabemos, por ejemplo, que la incidencia de miopía en nuestros niños y adolescentes va a ser mucho más alta por el sobreuso de computadores y celulares. Por eso aconseja pasar más tiempo al aire libre. La hipermetropía, por el contrario, es el defecto que hace que las personas no puedan ver bien de cerca. Y esto porque el ojo es más pequeño o la córnea es más plana. Actualmente, la hipermetropía es uno de los defectos que se hacen evidentes ahora con la cuarentena por el sobreuso de visión cercana. Entonces, los pacientes van a expresar cansancio ocular y visión borrosa al final del día. El astigmatismo, que es el defecto refractivo que hace que la visión no sea nítida. Y esto ocasionado porque la córnea, en lugar de ser redonda, es más ovalada, como un balón de fútbol americano. Generalmente el astigmatismo se asocia o se acompaña a la miopía o a la hipermetropía. Otro defecto que tenemos también es la presbicia, la famosa vista cansada que aparece después de los 40 años, y esto ocasionado porque el ojo pierde su capacidad de acomodación. En el ojo todos tenemos un zoom, que es el cristalino, que hace que automáticamente el ojo enfoque de lejos o cerca según necesitemos ver. A medida que pasa el tiempo, este cristalino pierde su capacidad de moverse, uno, porque se vuelve más dura, y dos, porque el mecanismo que hace que se mueva es menos eficaz. Por eso es que vemos que los pacientes alejan los objetos cercanos para verlos mejor. La idea es que podemos ir contestando preguntas acerca de los defectos refractivos. Doctora Pilar, una de las preguntas que tenía aquí era acerca de una paciente joven, mujer, de 27 años, cuyo optómetra le recomendó que esperara a tener los hijos para operarse. Ella tiene miopía con astigmatismo y quiere saber cuál es su opinión, doctor. Bueno, es un mito que las mujeres antes de tener sus hijos no deban operarse. Una vez el defecto refractivo se encuentre estable, puede ser operado. Si bien es cierto que el embarazo puede producir miopía transitoria, y esto es diferente en cada mujer dependiendo de la carga hormonal, una vez haya nacido su bebé, los niveles hormonales vuelven a su nivel normal y la miopía en el gran porcentaje de mujeres desaparece. Entonces, es un mito que no se puedan operar antes de tener hijos. Están perdiendo muchos años de poder estar sin gafas, sin lentes de contacto y disfrutar de ver bien. Entonces, una vez estando estable el defecto, se puede operar sin ningún problema. Yo no esperaría. Ok. De los defectos de astigmatismo, me piden que si puede aclarar cuáles son los más frecuentes y por qué se da el astigmatismo y qué es en sí el astigmatismo. Bueno, el astigmatismo es un defecto refractivo en el cual el paciente ve distorsionado o doble. Afecta la visión lejana como la cercana. Esto ocasionado porque la córnea, en lugar de ser redonda, esférica, se torna ovalada. Entonces se genera el astigmatismo. Tenemos astigmatismos miópicos si acompaña a una miopía. Tenemos astigmatismos hipermetrópicos si acompaña a una hipermetropía. El astigmatismo es operable y, en mi opinión, es uno de los tratamientos con mayor éxito, porque los pacientes con astigmatismos altos realmente tienen una muy mala calidad visual que no es adecuadamente corregida con unas gafas
y el lente de contacto que los corrige de una manera adecuada sería un lente gas permeable que en la mayoría de los pacientes con la contaminación, con la conjuntivitis alérgica, los hace intolerables. El tratamiento del astigmatismo está aprobado ya hace mucho tiempo, es un tratamiento aprobado por la FDA que puede ser tratado con láser hasta 6 dioptrías. Entonces, por supuesto, es un tratamiento que debe realizarse, obviamente, realizarse con tecnología de punta que va a hacer la diferencia. En Bogotá Láser, por ejemplo, contamos con tecnologías como el iDesign y el Wavefront que permiten un tratamiento personalizado y mucho más exacto de estos astigmatismos. Una pregunta que me llega acá es si la cirugía afecta la visión nocturna. No, la cirugía no afecta la visión nocturna. Por ejemplo, sabemos que los pacientes miopes de base tienen una alteración de la visión nocturna. Los tratamientos con láser para corrección de la miopía, al mejorar las aberraciones buenas, van a disminuir la mala calidad visual en la noche. O sea que al contrario la mejora. Por supuesto, al mejorar las aberraciones y mejorar la miopía, la calidad visual nocturna va a mejorar. Ok. Con respecto a la presbicia, doctora, tengo aquí una pregunta de si aclara un poco más el tema. ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? Bueno, la presbicia es un defecto que nos va a dar a todos los seres humanos, porque hace parte del envejecer y como digo yo, hace parte del cumplir años. Desde que somos niños, el cristalino empieza a perder su poder. Un niño puede acomodar hasta 8 dioptrías. A medida que pasa el tiempo y después de que cumplimos 40 años, este lente, igual que hace una cámara fotográfica para enfocar lejos o cerca, sacando o metiendo el zoom, ese mecanismo lo tenemos nosotros en nuestro cristalino. El lente natural lo que hace es cambiar su curvatura para que el ojo pueda enfocar lejos o cerca. Después de los 40 años, ese lente es mucho más duro y esa rigidez hace que se mueva con más dificultad y el mecanismo que hace que se mueva también se va perdiendo. Entonces, lo primero que empezamos a ver es que como que nos demoramos en enfocar, necesitamos más luz y hasta que llega el momento que debemos alejar para poder ver nítidos los objetos cercanos. Los pacientes con hipermetropías de base, defectos chiquitos que siempre han visto bien, ahora con el uso de computadores y celulares y más horas de uso, pues estos mecanismos que ya estaban entrando al límite se van a agotar con mayor facilidad y va a ser más evidente la presbicia. ¿Se puede operar la presbicia? Claro que se puede operar. Se puede operar tempranamente con láser o dependiendo de la edad del paciente tenemos otros tratamientos ya diferentes al láser. La presbicia, uno esta pregunta con otra que hicieron, la presbicia con miopía, ¿se puede operar o con otro defecto? La presbicia se puede operar cuando hay defectos refractivos de base. Nosotros en Bogotá Láser tenemos un tratamiento en la córnea que se llama córnea multifocal. ¿Qué hacemos? Corregimos la parte central de la córnea con su hipermetropía o su miopía y su astigmatismo y luego tallamos una zona intermedia para visión intermedia y una zona periférica para visión cercana. Eso quiere decir que creamos con láser una córnea multifocal. Obviamente la presbicia sigue aumentando. Al paso del tiempo podría realizarse nuevamente una cirugía con láser y después de los 54 años podría corregirse con otro tipo de cirugía como el recambio del cristalino por un lente multifocal. Hay
Hay una pregunta aquí con respecto a las edades de operarse cuando existe un defecto refractivo. Bueno, acerca de la edad, eso sí que es un mito. La tendencia mundial es operar los pacientes cada vez más temprano, una vez esté estable el defecto refractivo y obviamente descartando patologías, pues otras patologías oculares. Pacientes hipermétropes, incluso que tienen su defecto refractivo estable, mucho más temprano, incluso la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica ya está autorizando operar más tempranamente estos pacientes de hipermetropía porque les evita incluso ambliopías, son niños que tienen sus defectos estables desde la mayoría 10, 11 años y estos defectos no van a cambiar. La miopía, una vez esté estable, se puede operar sin ningún problema. De Manizales me preguntan aquí si usted cree que el astigmatismo pueda ser causado por otras cosas diferentes a la herencia. Claro que sí. El astigmatismo puede ser causado por el frote ocular. Los pacientes que tienen conjuntivitis alérgicas y ahora está de moda la conjuntivitis alérgica por la contaminación, por el aumento de concentración de ácaros en las casas, los niños que frotan sus ojos o incluso adultos que frotan sus ojos hacen que la córnea se debilite, pierda sus uniones y en lugar de ser esférica se vuelve puntuda generando astigmatismo. Obviamente, en los pacientes que tienen una base genética, como por ejemplo el queratocono, el frote ocular los empeoraría. Aquí me está preguntando Laura Murcia, ¿qué diferencia hay entre la hipermetropía y el astigmatismo? La hipermetropía es el defecto refractivo que hace que las personas no vean bien de cerca. Y esto es causado porque generalmente en estos pacientes el ojo es más pequeño y es por el tamaño del ojo. El astigmatismo es una diferencia mayor a la normal entre un eje y otro de la córnea. Generalmente el astigmatismo no está solo, está acompañando a la miopía o acompañando a la hipermetropía. Es decir, que un paciente con astigmatismo también puede tener hipermetropía. Doctora, hay aquí la pregunta de con respecto a la edad y al nivel de miopía. Me dice aquí la señora Ana que su hijo tiene apenas una dioptría de miopía, pero que quiere operarse y que le han dicho que esa miopía es muy bajita para operarse. Más que la cantidad de miopía es la mala visión que tenga el paciente, porque un paciente con una dioptría de miopía es un paciente que de noche no ve bien, no va a poder manejar sin gafas, no va a poder ir a cine sin gafas. La tecnología de punta nos permite corregir defectos refractivos bajos y además de corregir esa miopía, que aunque sea baja, altera la calidad visual del paciente, corregimos aberraciones ópticas y nos va a mejorar la calidad de esa visión. Entonces, podemos operar defectos refractivos bajos, los pacientes quedan muy felices e incluso logramos visiones mayores al 20/20, logramos visiones del 20/15 o 20/10, que es una visión más de la normal, gracias a que usamos tecnología que nos permite corregir defectos bajos, y corregir adicionalmente las aberraciones ópticas, que en ocasiones, más que cantidad de defecto, es que estos pacientes tienen aumentadas las aberraciones ópticas. A Juliana le dijeron que tiene la córnea muy delgada y que por eso no se puede operar. Bueno, las córneas delgadas, claro que se pueden operar. Se pueden operar con técnicas especiales. De hecho, como lo explicó usted, doctor, el primer paciente de cirugía refractiva se hizo con una técnica que se llama PRK desde 1987 y es la técnica indicada para córneas delgadas, siendo segura
y permitiendo la adecuada corrección de los defectos refractivos. En términos de cuando hay una paciente que me pregunta que tiene la duda de si hacer la SIC o PRK, que le dijeron que se podía hacer la SIC, pero que también se le podía hacer la otra. ¿Hay alguna característica especial, algo, doctora, que comente respecto a eso? Bueno, la técnica quirúrgica que se usa para corregir defectos refractivos depende de la córnea de cada paciente. Para poder definir qué tipo de técnica quirúrgica necesita el paciente, se deben hacer unos exámenes que son muy sencillos, muy rápidos, que nos permite detectar si hay alguna patología en esa córnea, nos dice qué tan gruesa es esa córnea, y eso sumado a saber qué tipo de defecto tiene el paciente, con esos datos podemos saber qué técnica quirúrgica podemos usar. Si usted ya fue candidata para un LASIK, ¿el PRK o la SEC se puede hacer? Sí. De hecho, por ejemplo, los pilotos de la NASA, aunque tengan córneas normales, a ellos se les exige este tipo de técnica quirúrgica, que es una técnica donde es de superficie ocular, donde no se hace flap, porque son pilotos de impacto. Entonces, sí podría realizarse la SEC, pero si tiene una córnea normal, no necesita hacerse un LASEK porque el LASEK le va a dar una incapacidad muy larga, interfiere la cicatrización, mientras que el LASIK o el intralace, si quiere usar más tecnología, usar el intralace donde no hay corte y todo se hace con láser. Un paciente suyo, doctora, me dice, soy operado hace más de 10 años y veo muy bien, pero por mi edad la presbicia ya está siendo de las suyas. ¿Es posible operarla sin que me afecte lo bien que veo de lejos? Sí, claro que sí es posible operarla. Obviamente hay que hacerte exámenes, pero claro que sí se puede operar y volverte a dar independencia de las gafas, porque realmente la presbicia se vuelve algo insufrible, como digo yo, porque no puede uno ver ni siquiera la comida. Bueno, y también preguntan aquí si hay algún estudio que determine si la hipermetropía es hereditaria o no. Claro que sí hay estudios y la miopía, como la hipermetropía como la miopía pueden ser hereditarias porque se hereda el tamaño del ojo. Entonces, si es un paciente que por información genética va a ser de ojo pequeño, como lo es o lo era su abuelo o su papá o su mamá, muy seguramente pues lo va a heredar si se expresó el gen de la información del tamaño ocular pequeño. Y estos niños hay que estarlos vigilando porque recuerden que la hipermetropía no manejada produce ambliopía. Entonces, si usted o alguien en su familia es hipermétrope, es súper importante que los niños sean valorados para detectar tempranamente la hipermetropía y corregirla de una manera adecuada. Ok. Aquí me dice esta paciente que en esta época de cuarentena ha estado encerrada en su casa, que ella usó alguna vez anteojos, pero que ahora no usa, pero se cansa muchísimo, que ya después de unas pocas horas de trabajo le da sueño, le duele la cabeza, y en general se cansa y no puede trabajar. ¿Qué puede ser? Generalmente son pacientes que tienen hipermetropías pequeñas o astigmatismos pequeños que estaban siendo compensados con el esfuerzo de enfocar, pero con las largas horas de trabajo se hacen evidentes. Entonces, son pacientes que se cansan más, están fatigados e incluso pueden tener cefalea. Muy seguramente tenía usted antes de la cuarentena una hipermetropía que no estaba siendo evidente o un astigmatismo. Ok. Ahora, ¿hay algún nivel máximo de miopía
que se pueda operar o no? No, lo que hay es diferentes técnicas quirúrgicas para corregir los defectos. Dependiendo de la cantidad de defecto, podrá o no ser corregido con láser, pero tenemos otras técnicas que nos permiten corregir miopías hasta de 20, 30 dioptrías de miopía. ¿Y cuáles son esas técnicas, doctora? ¿Qué más se puede hacer? Es Cuando un paciente que tiene 24 dioptrías de miopía y no puede vivir sin sus lentes, pero ya no los tolera. Cuando son miopías altas que no pueden ser tratadas con láser, existen los lentes intraoculares. En pacientes jóvenes, como 24 años, se pone un lente fáquico en el iris. Es como un lente de contacto dentro del ojo. No hay que quitarlo, no hay que ponerlo y corrige la totalidad de la miopía. O sea que no existe, digamos, un límite de miopía para operar. No existe límite, pero sí diferencia en el tipo de cirugía que debe realizarse en cada paciente. Diferentes técnicas, ok. Ahora, me hablan, y lamento la pregunta porque ya se había hecho un seminario sobre eso, del queratocono. Tengo queratocono y me quiero quitar los anteojos y no toleré los lentes de contacto. ¿Se puede hacer algo? Claro que sí, el queratocono puede ser operado para evitar el uso de las gafas o lentes de contacto, pero más que puede, debe ser operado, porque lo que hay que hacer es evitar la progresión de ese queratocono. Entonces, existe el cross-linking, que es una técnica en la cual el queratocono, que como ya se había explicado, es una enfermedad de la córnea donde las uniones no están estrechas, se pierden y se deforma la córnea. El cross-linking lo que hace es endurecer esa córnea y se asocia al láser para regularizar y poder quitar o evitar el uso de gafas o lentes de contacto. Doctora, la miopía alta, ¿es cierto que la retina se puede desprender en el miope alto? La retina se puede desprender en el miope alto, pero no por la cirugía. Todos los pacientes miopes tienen un mayor riesgo de desprendimiento de retina que la población general, con o sin cirugía. Hay muchos estudios desde hace muchos años que indican que la cirugía para quitar la miopía no genera o no aumenta ese riesgo. Es el mismo riesgo que tiene un paciente que no fuera miope alto. Okay. Me dicen aquí que si hay alguna solución para retinocoroiditis, para panuveitis. Obviamente se sale un poquito del tema, pero para tratar de ser justo con todos los que nos están viendo, doctora. John, buenas noches. Claro que sí, hay manejo para la retinocoroiditis y la panuveitis. En nuestro centro, en Bogotá Láser, contamos con una clínica de uveitis especializada en ese tipo de patologías. Entonces, claro que sí tiene manejo y debe tratarse de manera integral dependiendo de qué parte de la uva está comprometida en conjunto con retina, pero claro que sí. Claro que sí, en Bogotá Láser tenemos una clínica de uveitis que podría usted consultar. Obviamente hay que hacer una consulta completa y muy seguramente la doctora va a necesitar hacerle exámenes generales porque recuerde usted que estas patologías se asocian a enfermedades sistémicas. Que una intervención para quitar un terigio interviene con la cirugía refractiva. No interviene con la cirugía refractiva. Se puede hacer idealmente antes de cirugía o si después de cirugía le salió un terigio, se puede quitar sin ningún problema. ¿Se pueden operar al tiempo, doctora Vargas? No se deben operar al tiempo. Idealmente primero se opera el terigio, depende del tamaño. Si son terigios pequeños, pueden operarse primero
de cirugía refractiva para quitar las gafas y a medida que crezca después el terigio, o si ya es un terigio más grande, idealmente primero el terigio y luego la cirugía refractiva. Doctora Vargas, mi esposo tiene miopía y astigmatismo y 7 aproximadamente. ¿Es posible operarse? Claro que sí, claro que sí. Realmente las personas que no pueden realizarse una cirugía refractiva son muy poquitas. Yo creo que en 20 años le habré tenido que decir a una persona que no puede operarse, pero ese defecto es completamente operable, Aún con las 7 dioptrías. aún con las 7 dioptrías. Obviamente utilizando tecnología de punta como, dependiendo del tipo de córnea, pero técnicas como intralace hacen que sean operables este tipo de defectos altos. Y aquí me preguntan, ¿qué es el intralace? ¿Cómo es eso de las cirugías sin cuchillas? El intralace es una técnica quirúrgica donde, como bien lo dijo el doctor Tamayo, no hay corte ni hay cuchillas. El láser convierte su poder en oxígeno y agua y separa las capitas de la córnea. Entonces disminuye menos la resistencia de la córnea, permite poder operar defectos más altos, pacientes más jóvenes, córneas menos gruesas. ¿Cada cuánto, doctora Pilar, se debe tener un control después de que me operé de la SIC que corrigió astigmatismo y miopía? Realmente es una técnica quirúrgica que no necesita muchos controles. Lo que solemos hacer es hacer un control posoperatorio al día siguiente de la cirugía y no necesitaría muchos controles. De hecho, estamos acostumbrados a operar muchos pacientes extranjeros que los vemos una vez y siguen felices porque no necesita mayor seguimiento. De esta época, doctora, del virus, ¿se puede uno operar los defectos refractivos? Claro que se pueden operar, obviamente siguiendo todos los protocolos exigidos para evitar el contagio, no tienen ninguna contraindicación. De hecho, pacientes que necesiten incapacidades en el tipo, por su tipo de córnea, es el momento ideal para aprovechar poder estar en casa. Y me dicen aquí que qué ventajas tengo si me opero con el láser. ¿Es que existe otra técnica, digamos, diferente al láser, doctora? Cuando hacemos la SIC o iLASIK, seguramente están preguntando eso. En el LASIK lo que hacemos es que el flap se hace con un microquerátomo, que es una cuchillita láser, pero hace un corte, obviamente seguro, y en el intralace no hay corte. Entonces, ¿Cómo? ¿El láser solamente? ¿La cirugía es con láser únicamente? ¿Con el no. intralace? Cuando se hace con intralace solo se usa láser, no usamos corte. Muy bien, doctora Pilar, creo que hemos respondido muchas preguntas. No sé si usted tenga alguna directa ya o... No, solo saludar a Laura que me está escribiendo, que está muy feliz, que la Bueno, operaron hace 2 años. sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Pilar. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego a todos. Qué gusto haber estado aquí hoy. Bueno, sí, recuerden que Bogotá Láser está trabajando bajo un protocolo de seguridad estricto con respecto al COVID-19. Cumplimos todos los requisitos, exigimos de nuestros pacientes el cumplir estos requisitos del tapabocas, del lavado de manos, de la desinfección de los zapatos, etcétera, etcétera. Pero llevamos 2 semanas operando y contestando como acá algunos pacientes que nos escriben que están muy felices y que fue una muy buena decisión haberse operado en esta época, que han podido trabajar mucho con el computador. La dejo, doctora Pilar, para que se despida usted y le agradezco muchísimo el tiempo. Gracias, doctora. Usted es muy amable. Hasta luego a todos.
Siempre estaremos para ustedes en Bogotá Láser. Cualquier inquietud, ahí estaremos prestos a responder. Que tengan buena noche y esperamos verlos pronto.